Repensamos la vida con Ricardo Piñero. Maestro Ricardo Piñero, buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes. El otro día leía una noticia de agencias, estaba aquí en la radio viendo las noticias de agencias que salían, pues para ver si salía informativamente algo relevante, y había una noticia que me llamó la atención, que se titulaba Día del Alzheimer, : el Hospital Universitario de Navarra cuenta con una nueva herramienta para el diagnóstico precoz del Alzheimer. Y se me ocurrió que, siendo aparentemente una buena noticia, podía en realidad no serlo tanto, porque no habiendo cura para el Alzheimer, detectarlo precozmente no es alargar la agonía. Quiero decir, ¿no sería mejor dejar en la ignorancia al afectado en los estadios iniciales de la enfermedad y que éste vaya invadiéndole de manera gradual, en lugar de saber con tiempo, siendo consciente, que está condenado? Bueno, lo que nuestros queridos científicos harán, sin duda alguna, será progresar en su conocimiento de la enfermedad, y aunque eso, que cuando decimos no tiene cura, pero no quiere decir que no se puedan tratar los síntomas y que se pueda avanzar en cosas, ¿no? Entonces pasa igual en otras cosas, como pues con el cáncer y tal, que uno dice, bueno, pues es una condena, ¿no? Porque en el fondo esa sensación de decir tengo algo que no tiene remedio. Bueno, pues ahora vamos a hacer una lectura en positivo de esto, ¿no? Es decir, la vida es una enfermedad mortal, con lo cual tampoco tiene remedio. Ahora, hay una sensación de decir, bueno, está ahí, ¿cómo voy a vivir esa vida, ¿no? ¿Cómo voy a vivir eso que me queda? Y aquí hay una cuestión que yo me planteo desde hace mucho tiempo, que es decir, estas cosas que nos gustan, nos encanta saberlas muy pronto, y las cosas que no nos gustan, lo que pretendemos es meterlas debajo de la alfombra. Ahora, que tú no puedes meter tu vida debajo de la alfombra. Entonces, yo sí, además tengo conocimiento muy cercano, ¿no?, de colegas, filósofos y de gente que de alguna manera nos hemos dedicado a pensar mucho tiempo y a lo largo de nuestras vidas, que efectivamente han sido diagnosticados de Alzheimer y han vivido sus últimos años. Algunos ya han fallecido y otros lo tienen. Entonces uno dice, ¿qué será para un filósofo tener Alzheimer? Claro. Pues algo tan sencillo como para cualquiera, ¿no? Es decir, ahí te das cuenta de que la humanidad nos atraviesa a todos, y que en el fondo a mí sí me gustaría saberlo, sobre todo para intentar no dar la murga a aquellos que me rodean, ¿no? Es decir, hombre, y si hay alguna forma de paliar estas cosas, pues yo sería muy partidario de conocerlo pronto. Porque una cosa es no tener curación y otra cosa es no tener remedio, entre comillas, no tener pequeños remedios, ¿no? Entonces, eso, en la situación de tener que habérselas con algo que es desagradable, sin duda alguna, pues hay que intentarlo llevar de la mejor manera posible. Esto también nos hace pensar en algo que a los humanos nos debería llamar mucho la atención, ¿no? Y es estar pendiente de los demás, no solo de nosotros mismos. Porque, claro, probablemente el que padece un tipo de enfermedad así se olvida de todos los demás y de sí mismo también. Entonces, bueno, si por lo menos nos acordáramos de los otros para no darles la murga, sería interesante. Ya se ha abierto un melón que igual el que no vamos a entrar, pero es en el de prepararse, el de tener tiempo para prepararse ante lo inevitable, que es muy interesante. Es esencial eso. Pero bueno, en esto que hablaba yo de si es mejor conocer o conocer, habrá quien defienda que quiere saber que tiene derecho al conocimiento, aunque sea negativo. Claro, fíjate, es que ahora esa palabra que has utilizado, además con esa entonación del derecho, muchas veces confundimos nuestros deseos con nuestros derechos, y aquello que deseamos profundamente, pues nos lo adjudicamos como si fuera algo obligatorio de ser satisfecho, de ser cumplido, ¿no? Y yo no sé si tenemos derecho o no a conocer nuestra enfermedad. Fíjate, ahora parece ser que el acceso a la sanidad es un derecho universal, y uno se muere de risa, ¿no?, cuando dices, claro, es un derecho universal, sí, pues, pero solo es para la parte iluminada del planeta, ¿no? Es decir, muchísimos millones de seres humanos no tienen derecho a eso. Claro, cuando tú te enfrentas a un bienestar como el que nosotros vivimos, porque gracias a Dios vivimos en un sistema pues en el que podemos quejarnos todo lo que nos dé la gana, pero los niveles de bienestar son elevados, ¿no? Entonces, bueno, pues si noto una dolencia o tengo una dolencia, ¿tengo derecho a conocer eso? Pues supongo que jurídicamente sí. Ahora, esto me gustaría también charlarlo con algún especialista, ¿no? Es decir, realmente uno puede renunciar a ese derecho de conocer una enfermedad, porque a lo mejor se muere de miedo o de angustia o de depresión por el mero hecho de saber que tiene esto tal o cual, o que puede tenerlo, ¿no? Entonces ahí hay que configurar, yo creo que también siempre el mejor interés para cada persona, y eso es muy difícil de aquilatar y es muy difícil de ajustar, porque las leyes siempre van a lo genérico, ¿no? Y en el fondo luego la vida de cada uno pues es la que le toca vivir.
Y habrá personas que prefieran tener conocimiento de eso que les pasa y otras que prefieran jugar a ser avestruces, ¿no? Es que a eso es a lo que iba a ir, porque estamos hablando de las personas que defienden su derecho a conocer, aunque sea negativo, eso puede ser lo más habitual, pero también hay personas que defienden su derecho a no conocer. Hay personas que dicen que prefieren ignorar si su pareja es infiel y seguir viviendo felices. ¿Es la ignorancia sinónimo de felicidad? O al revés, ¿nos condena el conocimiento al sufrimiento? Pues mira, las dos cosas siendo contrapuestas tienen mucho que ver, ¿no? Cuanto mayor capacidad de conocer tienes, mayor capacidad de sufrir tienes. Esto se amplifica extraordinariamente por la razón tan simple de que el nivel de información es muy superior, con lo cual también el acceso que tienes al conocimiento del mundo pues impacta muchísimo más en ti, ¿no? Pero fíjate, has mencionado otra cuestión también que es muy paralela, ¿no? Y es decir, oiga, ¿tiene uno derecho a saber que es engañado o no? O tal. Es decir, la intimidad creo que es algo insalvable, que es algo inviolable, pero también, entre comillas, para aquellos que ejecutan la mala acción. Es decir, si hay un país garantista en sus derechos y en sus leyes, creo que es España. No conozco al detalle otras legislaciones de otros países, pero desde luego nuestro sistema es muy garantista, ¿no? Entonces, claro, oiga, salvaguardar la intimidad quiere decir que uno, pues ahí establece una especie de huerto bien cerrado que debería ser absolutamente inaccesible para cualquiera, incluso para nuestro padre o gran padre Estado, ¿no? ¿Qué quiere todo decir? Pues que la libertad, ese foro interior, esa intimidad, sobre eso no hay otra medida superior, ¿no? Entonces uno dice, claro, conocer una enfermedad es algo muy íntimo. Por eso determinados profesionales, digo una enfermedad, estaba pensando no solo en las del cuerpo, sino también en las del espíritu. Hay determinados tipos de profesionales como, yo qué sé, médicos o sacerdotes o tal, que dices, joder, pues esta gente, si no estuviera con esa información blindada, desde luego serían una bomba pública, un peligro público, ¿no? Pero visto desde el punto de vista del usuario, entre comillas, no desde el profesional, sino del usuario, ahí yo creo que es una decisión radical que, como toda buena decisión, debe estar bien informada. Es decir, uno puede consentir conocer la peor parte de sí mismo, y eso puede decir, pues, eso tiene que ver no solo con un examen de conciencia de carácter moral, ético, político, sino también médico. Es decir, oiga, yo quiero conocer toda mi vida tal cual es, porque prefiero actuar conforme a esos criterios, ¿no? Y otros pueden decir, mira, no, viviré más a gusto en lo que tú decías, ¿no? En la ignorancia. Bueno, pues esto, la ética pragmatista de los siglos XIX y para acá, siempre se encargó de plantear un dilema muy interesante, ¿no? Oiga, ¿usted prefiere ser un cerdito feliz o un profundo ser humano triste que conoce todo al dedillo, ¿no? Claro, pues oiga, yo prefiero conocer las cosas, ¿no? Pero no solo por mi condición, entre comillas, profesional de filósofo, sino que es una condición vital. Hay temperamentos que prefieren no sufrir, que prefieren no tener ningún inconveniente, que todo sea vivir en un mundo de rosas. Yo creo que eso es la mayor deshumanización posible a la que podemos llegar. Es decir, es una especie de utopía donde la vida se convierte en, pues no sé, en caramelos rosas que saben todos perfectos, y eso no es una vida humana, desde luego. Fíjate que yo pienso alguna vez que si hay un Dios que otorgó una serie de cualidades al ser humano para que fuera especial, la del conocimiento sería un castigo más que un premio, porque al final es lo que nos da la infelicidad. Fíjate, pero no siempre, ¿no? Porque a lo mejor es verdad, es decir, que vivir con fuego o sin fuego, ya esto se lo debemos a Prometeo. Pero vivir con conocimiento o sin conocimiento, yo creo que eso lo puede gestionar uno mismo de una manera muy sencilla. Lo que pasa es que vive de una manera muy distinta, ¿eh? Y yo creo que no solo en estas sociedades es muy difícil estar a vivir al margen del conocimiento. Es decir, cualquier teléfono de los que usamos normalmente te abre un mundo infinito que es el de Internet, ¿no? Pero yo estoy hablando de un conocimiento más preciso, que es ese que utilizas para el vivir de cada día, ¿no? Es decir, oiga, pues yo no afronto la mañana de la misma manera sabiendo que tengo una responsabilidad grande, o que puedo hacer lo que me da la gana, o que no tengo nada arriesgado que hacer. Sin embargo, cuando esa normalidad se trunca por algo tan potente como es la conciencia de una enfermedad, o el saber que alguien muy querido, es que debemos transportar la pregunta como en espejo, ¿no? Es decir, no solo me gustaría saber que me voy a morir, o al otro le gustará saber que se va a morir. Es decir, si nos ponemos en el lugar del otro, de lo que al otro le parece, nuestra capacidad de gestionar la información es muy suculenta. Entonces tú puedes decir, mira, no le voy a decir esto porque le daré un disgusto.
Eso a veces los padres y los hijos son especialistas en ocultarse información. ¿Para qué? Pues para intentar minorar el efecto de nuestra vida en la vida de otros. Pero a la inversa, a uno siempre le hubiera gustado saber que el otro está malito para echarle una mano, o que el otro no está bien para intentar ayudar, Entonces, ese cambio de ver las cosas en espejo nos ayuda mucho. Es verdad que es la cruz de la moneda de la que estás hablando. A tomar medida de las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que lo mejor es la inteligencia práctica, y eso se basa en el cariño que uno tiene por los que le rodean, que le lleva a conocerlos bien y a saber gestionar la información, porque, es decir, una sociedad de absoluta transparencia puede ser tan engañosa o tan torturante como la sociedad del gran hermano, ¿no? Entonces, en la que siempre uno está siendo observado por otro y además su vida siempre está condicionada por la elección de otro. Entonces yo diría que la mayor cuota de libertad la proporciona sin duda alguna el conocimiento, pero que no es ser menos libre tampoco renunciar voluntariamente a no conocer. Es decir, es un acto libérrimo también eso de renunciar a que a uno le den malas noticias, entre comillas, ¿no? Cuando en estos momentos extremos dices que estamos hablando de vida o muerte, pues es como decir, oiga, consentimiento informado a propósito de ensañamiento terapéutico, de no sé qué. Yo no creo en eso de la buena vida o la mala muerte, o la mala muerte, o la buena muerte o la mala vida. Yo lo que creo es en que cada persona debe tener la mayor luz para poder tomar una decisión u otra. Y eso tiene también mucho que ver con quién te rodea, ¿no? Porque no es lo mismo tomar una decisión estando a solas, estando a la intemperie, estando sin el cariño de nadie, que tú mismo queriendo mucho a mucha gente y sintiéndote muy querido por mucha gente. Entonces, todo eso varía, la mera variable conocimiento, la mera variable decisión. Es decir, creo que hay otras variables, como por ejemplo esta que te digo del cariño, que implementan y contribuyen a una formación mucho más. Porque nos lleva a un asunto que hemos dicho muchas veces, que hemos hablado muchas veces en estos micrófonos, ¿no? Es que los seres humanos somos muy indigentes. Es decir, somos muy dependientes de todo, pero no solo en esos momentos de mayor debilidad por una enfermedad, sino en cualquier hora de nuestra vida, ¿no? A un apunte al margen, que el otro día leía un artículo sobre las palabras más bonitas del castellano, y a mí se me ocurrió pensar, y se me ocurrió la palabra suculenta, que acabas de decir ahora, y que es que suena maravillosamente. Y además sabe muy bien. Ya, por terminar, te pongo encima de la mesa, hablando, o sea, pensando en todo esto, pues he tenido una ocurrencia de las mías, ¿no? Hablando de si es mejor conocer desde antes de notar lo que se está condenado por Alzheimer, y es que muchas veces lo peor de una condena no es la ejecución de esa condena, sino el espacio de tiempo en el que se es consciente de que se va a ejecutar y no se puede hacer nada para pararlo, la desesperanza, la falta de salida. A veces el castigo es la espera y no el momento. Eso no solo es una ocurrencia, es que es algo perfectamente luminoso y, como decíamos hace un segundo, suculento. Fíjate, entre que uno recibe una mala noticia y que esa mala noticia se ejecuta, pueden pasar segundos, décadas, no te diré un siglo, porque nuestra vida humana está medida en otra escala, ¿no? Pero imagínate cuando pensamos no en cosas que nos puedan afectar, entre comillas, a tu vida o la mía, que ya no estaremos, ¿no? Pero cuando decimos, dentro de 150 años, es que tú y yo no vamos a estar, se acabará con el hambre en el mundo. Cada uno dice, oye, qué gran noticia es esa, ya. Pero, hombre, sería mejor que hoy estuviésemos todos comidos y cenados, ¿no? Entonces, claro, tanto en positivo como en negativo, la vida humana no nos damos cuenta de ello, pero son tiempos de espera, son tiempos de que suceden cosas. Es decir, no hay una especie de corte entre el diagnóstico de una mala noticia como el de tiene usted Alzheimer y el hecho de la demencia, en el que ya a lo mejor ya ni siquiera te das cuenta de que no tienes la mente operativa, ¿no? Fíjate, precisamente por eso yo creo que es una de las lecciones mejores de la vida es aprovechar cada instante. Pero no solo en el sentido, entre comillas, de decir, voy a ponerme aquí a disfrutar de cosas desmedidas, no, sino de lo que es el placer de la buena compañía, de la buena conversación, de una buena cerveza con unos amigos, o de charlar con alguien con el que jamás has cruzado palabra, ¿no? Entonces, claro, ese tiempo que dices, serás condenado a muerte, podríamos escribir, y esto está escrito ya en la historia de la literatura, por supuesto, obras maestras como, por ejemplo, El verdugo. Porque, claro, una parte es la víctima, otra parte es la del verdugo, y otra parte es que todo eso sucede constantemente en la vida de las personas. Cuando uno, pues no sé, sufre una pérdida familiar importante, ¿no? Y dices, pues yo recuerdo
exactamente el día que falleció mi padre. Y después, claro, se te acaba el mundo. Se te acaba el mundo y de pronto caes en la cuenta de que has de ir a arreglar los asuntos del funeral, ¿no? Y tú sales de tu casa con tu padre allí fallecido, como si se te acabara el mundo, y la gente va al colegio, los mercados se están abriendo, hay gente que se le acaba de pinchar una rueda en el coche, otros niños están jugando a la pelota, es decir, la vida humana son tiempos vividos, se llevan mal con el reloj, es decir, siempre estamos con no tengo tiempo, me queda tan poco tiempo, tal, pero la vida humana es tan absolutamente elástica que se cumple todo y se satisface todo en un instante. Entonces no debemos perder ese gozo por vivir las cosas de cada instante, esas cosas pequeñas de cada día, ¿no? Estás hablando de esto y se me está ocurriendo cuántas veces hablamos aquí de la muerte. Igual es porque es en realidad casi lo único que nos diferencia de otra especie, el ser conscientes de la muerte. Y ese conocimiento es nuestro castigo también. Ese tema, fíjate, ese tema probablemente es el tema, ¿no? de la historia de los seres humanos, porque en el fondo nos encanta estar vivos, pero siempre tenemos en el horizonte eso. Con lo cual, oiga, a lo mejor tenemos que asumir que hay que meter en la ecuación de nuestra vida nuestra propia muerte. Y no, ¿verdad?, no contemplarla desde el punto de vista trágico, sino, oiga, pues como algo que efectivamente llegará, pero oiga, todavía no ha llegado, así que... ¿Cómo seríamos, cómo nos comportaríamos, pero esto ya es cuestión para otro programa, cómo nos comportaríamos como especie y como individuos si no supiéramos que nos íbamos a morir? Fíjate, ¿cambiaríamos mucho? Cambiaríamos muchísimo. Imagínate cuando a veces uno no tiene noticia de los biólogos, ¿no? De especies que son formidables, bellísimas, que son realmente de una hermosura inigualable, que solamente viven un día, ¿no? Entonces estamos pensando en esas crisálidas, en esas mariposas, tal, y dices, bueno, pues su vida es otra, sin duda alguna mucho más intensa. Ahora, lo que deberíamos hacer es eso, intensificar nuestra propia vida para no perder oportunidades. ¿Ves? Es que al final vamos a mi jardín, el tiempo es relativo para esas especies, un día es una vida. Claro, eso ya lo dice la Escritura también, para Dios 1000 años son como un día. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ramón.